Lo prometido es deuda. Ahora, la noticia importante del Real Madrid que nos cuenta nuestro buen amigo Ramón Álvarez de Mon. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, me hubiese gustado hacer este vídeo ayer, la verdad, pero estaba, bueno, de viaje ya por vacaciones y me fue imposible, ¿no? No quería hacerlo así deprisa y corriendo, quería poderos comentar el artículo, ¿no? Poderos comentar la información y poder explicar por qué creo, ¿no? Que estamos ante un clickbait, ¿no? Estamos ante algo que lleva a la confusión, ¿no? El titular es: Florentino obtiene 130 millones de la banca antes de afrontar la nómina de Mbappé, y lo que da a entender eso, ¿no? Es que el Real Madrid se está endeudando para poder pagar la nómina a Mbappé. Vamos a leer el artículo, vamos a comentarlo, veremos que después cuando lo lees no es tan así, que el título tiene cierta intención, ¿no? Cierta intención de crear esa confusión, de dar la sensación de que el Real Madrid con lo de Mbappé vive, ¿no? Por encima de sus posibilidades, y ya veréis cómo no es así, ¿no? Y además os voy a traer datos que así lo demuestran, ¿no? Así que bueno, vamos a comentarlo, pero lo que os digo, este artículo de Voz Populi, por cierto, un medio que no es visto con demasiado cariño en el Real Madrid, ya os lo digo, le da muchas alas, ¿no? Muchas alas al antimadridismo para tratar de igualar, ¿no? Tratar de igualar entre el Barça y el Madrid la situación cuando viven en dos mundos completamente diferentes a nivel económico. En mi opinión, también a otros niveles, ¿no? Pero a nivel económico, desde luego, en mundos completamente diferentes, y ese tipo de artículos le dan, bueno, le dan mecha, ¿no? Le dan mecha a ese discurso antimadridista de que, bueno, pues de que ha sido una locura lo del Bernabéu y de que el Real Madrid se está endeudando, ¿no? Y yendo con el agua al cuello para, bueno, pues con adquisiciones como la de Mbappé, ¿no? Os voy a compartir el artículo, lo vamos a pasar muy rápido, porque realmente veréis, ¿no? Cómo lleva bastante la confusión. Florentino tiene 130 millones de la banca antes de afrontar la nómina de Mbappé, ¿no? O sea, tú lees este titular y dices, bueno, pues el Madrid ha pedido 130 millones de préstamo para pagar la nómina de Mbappé. O sea, es lo que uno entiende, ¿no? Con ese titular. La ejecutiva del Real Madrid recurre a una importante ampliación de las líneas de crédito de cara al primer presupuesto con el salario de la estrella francesa que llegó como agente libre. Vale, bueno, pues vamos a leerlo, ¿no? A ver, yo no quiero dar, por supuesto, ninguna lección de periodismo. Simplemente comentaros, ¿no? Que Joaquín Hernández Rader, en su momento, el 30 de agosto creo que fue, o el 29 de agosto de 2023, dijo, ¿no? Informó. Yo no lo quise compartir en el canal porque no era mi información, ¿no? Que el Real Madrid había fichado a Mbappé, había llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain para fichar a Mbappé. El 30 de agosto, de acuerdo con mi información, ya no había opciones, ¿no? Yo defendí que sí que había opciones en 2023, pero desde luego el 30 de agosto no lo había. Me cuesta creer que alguien del Real Madrid le estuviese diciendo eso, porque en el Real Madrid el 30 de agosto, la visión generalizada es que el tema, bueno, pues estaba ya, vamos, que o 2024 o nada, ¿no? Pero realmente en 2023 ya no había opciones. Florentino Pérez profundiza el esquema financiero que articulará la milmillonaria inversión en el Santiago Bernabéu, con al menos un tercio de los préstamos todavía bajo carencia. Sí, sí, esto es cierto. Esto es cierto. Se están pagando ya el principal más intereses de dos préstamos y todavía el tercero, como recordaba el otro día con Tomás, está bajo carencia, ¿vale? Digo que recordaba el otro día con Tomás porque es un vídeo que publicaré un día de estos y veréis ¿no? Donde comparamos los ingresos del Bernabéu, la financiación del Bernabéu con la del Camp Nou, y efectivamente, ¿no? Hay un tercer crédito pedido de 370 millones de euros que se empieza a pagar en 2026, ¿no? Así que esa información es correcta, y el ansiado fichaje de Kylian Mbappé. La ejecutiva del Real Madrid, que lidera el presidente de ACS, ha tenido que recurrir a una suculenta ampliación de las líneas de crédito de 130 millones de euros, que será fundamental para disponer de margen de maniobra ante los gastos del nuevo curso estrenado con la presentación de la estrella francesa. Es que parece que está vinculando la ampliación de las líneas de crédito al fichaje de Mbappé. Y yo os digo una cosa, y estos son datos. En 2020 el Madrid tenía, creo que eran 320 y pico millones de euros
en líneas de crédito sin disponer, ¿no? Para tener acceso a liquidez, ¿no? Para tener acceso a liquidez, que además en plena pandemia esto era especialmente importante, ¿no? Para poder asumir tus obligaciones. En 2022 tenía 350 y algo millones de euros de líneas de crédito, sin disponer también, para poder afrontar los gastos. Esto lo explica siempre el Real Madrid en sus cuentas. Tenemos esto de tesorería más esto de pólizas de crédito sin disponer, por si en algún momento tenemos una necesidad de tesorería, una necesidad de pago, poder afrontarla. Bueno, pues ahora estaría ampliándose esa cantidad con respecto a 2022 en unos 40 millones de euros, pero no tiene que ver con lo de Mbappé. No tiene por qué tener que ver con lo de Mbappé. El Real Madrid lo explica en sus cuentas. Ha aumentado la deuda neta y ha aumentado, ¿no?, el endeudamiento como consecuencia de eso, porque el Real Madrid el año pasado hizo inversiones importantes, como la de Jude Bellingham, como la de Güler. Seguramente también tuvo que asumir ciertos pagos de Endrick, ¿no? Y por tanto, evidentemente, el Real Madrid tuvo que tirar más, ¿no?, de financiación para alguno de esos pagos, ¿no? Pero no se vincula esto a lo de Mbappé. No tiene por qué estar vinculado a lo de Mbappé. A eso voy, ¿no? Por cierto, el verano pasado sí que el Real Madrid tenía preparada una operación de financiación si tenía que afrontar un pago por Mbappé, ¿no? Si tenía que afrontar un precio de traspaso por Mbappé. Y esa información os la traje yo también, que el Real Madrid tenía trabajado un crédito. Pero en este caso, la ampliación de las líneas de crédito, si tiene que ver algo con Mbappé, es de forma muy puntual, ¿no? Pero aquí la sensación que se da en el artículo, o sea, se trata de vincular mayor endeudamiento con Mbappé. Y no es así, porque además en las condiciones que viene Mbappé, ya os digo que no provoca mayor endeudamiento. Ya os lo digo. Pongáis la prima que pongáis, ¿vale? Poned la prima que queráis, ¿vale? Ya sabéis, ¿no? Hay informaciones que apuntan hacia los 40 millones, otros que apuntan hacia más dinero. Todo eso se divide entre 5 años, ¿no? Por lo tanto, el Real Madrid no se endeuda para pagar la nómina de Mbappé, ¿no? El Madrid no se endeuda en general para pagar salarios. Eso lleva, afortunadamente, mucho tiempo sin ocurrir. Los esfuerzos de contención de costes desde la pandemia han facilitado al club de Concha Espina el acceso a unas líneas de crédito que ya totalizan 395 millones de euros, ¿no? Eso es lo que os digo. Estaban en 2022 en 350 y pico, pues se han aumentado 40 millones realmente. Como informó Voz Populi, la ejecutiva de Florentino llevaba negociando con la banca desde el comienzo del ejercicio ante el riesgo de una significativa contracción de la liquidez. A ver, contracción de la liquidez, el Madrid es verdad que ha pasado de como de 120 millones de euros de tesorería a 80 y pico, pero está explicado el asunto. El Madrid ha amortizado parte de los créditos ICO, ha empezado a pagar también 2 de las 3 letras que tiene por el estadio y además afrontó una inversión importante el pasado verano, ¿no?, en fichajes. La disminución de tesorería se ha producido por el pago realizado por amortizar el capital de los préstamos ICO, fijaos, ¿no?, lo que os estaba diciendo, esto es literal, de lo que publicó el otro día el Madrid, y el pago para amortizar el capital del préstamo de la remodelación del estadio, 15 millones de euros. Esto no os lo voy a volver a leer porque ya lo comentamos el otro día, ¿vale? A 30 de junio de 2024, justo antes del primer pago de las nóminas de la nueva primera plantilla y eventualmente segundos vencimientos de la temporada anterior, esto no me cuadra. El 30 de junio tú estás pagando la segunda nómina, no estás pagando la primera nómina. Según tengo yo entendido, ¿eh? Si estoy equivocado me disculpo. Pero el 30 de junio, ¿no?, o en julio tú estás pagando la primera, ¿no? Estás pagando la segunda nómina, estás pagando la última nómina del ejercicio, no la primera, ¿no? La tesorería del Madrid acabó en 82 millones de euros. Se trata del nivel más bajo de caja en el club en 20 años tras una reducción de 46 millones con respecto al año anterior. Resta saber qué sucederá con los gastos asociados a la primera plantilla de fútbol de 326 millones al término de la 22-23. Bueno, insisto. Yo no sé si en ese dato de tesorería estaba ya descontado el pago de nóminas, ¿vale? No lo sé, realmente. En las cuentas que se publicarán en septiembre-octubre y que nos darán más detalle, os podré decir, ¿vale? Os podré decir con más detalle porque ahí verás si a 30 de junio había salarios pendientes de pago o no había salarios pendientes de pago. Es tan sencillo como mirar eso, ¿no? Pero, ¿qué queréis que os diga? Tener 82 millones de tesorería es una situación, la verdad es que bastante
bastante ventajosa. Bastante ventajosa. Ingresos y gastos récord de la ejecutiva de Florentino. Todo ello al cabo de una temporada con ingresos récord, ya como comentamos, ¿no? Bueno, aquí explica, ¿no? Por los triunfos en Liga de Champions, el nuevo acuerdo de patrocinio con Hewlett Packard y el incipiente puesta en funcionamiento del nuevo estadio, en su formato multiusos, para el que se descuenta un margen de más de 100 millones de euros en nuevos ingresos la próxima campaña, de acuerdo a fuentes conocedoras. Bueno, la información que tiene él es que se van a aumentar en 100 millones de euros. Yo tengo incluso una previsión un poquito más optimista que eso, pero ya veremos, ¿no? Hay un vídeo que he dejado grabado estos días para publicar en cualquier momento sobre cuál es mi previsión de nuevos ingresos con el Bernabéu. Por lo pronto, el incremento del 27% de la facturación en la 23-24 ha alcanzado para un beneficio de 15,6 millones de euros tras unos gastos también récord, en los que, a diferencia de otras ocasiones, ya se habrían incluido los premios por los títulos que se suelen afrontar la temporada siguiente. Es decir, está diciendo que se adelantó, ¿no? Como explicaba el Real Madrid, el pago de las primas que se adelantó en el ejercicio anterior. Por lo tanto, esos 15,6 millones de euros también tienen que ver con eso, ¿no? De no haber habido ese adelanto, el beneficio habría sido, pues seguramente unos 60 millones de euros, ¿no? El pequeño pero millonario superávit ha permitido apuntalar el patrimonio neto que el Madrid sitúa ahora en 574 millones de euros, a los que se aferra para mantener una elevada calificación crediticia pese al aumento que ha empezado a experimentar la deuda. Bueno, el aumento de la deuda de verdad que es muy relativo. La deuda del estadio es la que es, ¿vale? Por el estadio se van a pagar entre principal e intereses 1.750 millones de euros. Pero la deuda neta del Real Madrid es de 8 millones de euros. Es decir, el Real Madrid debe 8 millones de euros más de lo que le deben. Me parece una cifra tan sumamente asumible, me parece un ratio tan favorable el de deuda sobre patrimonio neto o sobre ingresos tan favorable que, ¿qué queréis que os diga, no? Con esto del aumento de la deuda, parece como que el Real Madrid realmente se está metiendo en un lío. Y lo que ha hecho el Real Madrid en 2023 es invertir bastante dinero en fichajes, como todos vimos, ¿no? Sencillamente eso. No hay más. Y es que el recurso de la financiación al margen de la remodelación del estadio, que requerirá el pago de 1.800 millones en 30 años, 1.750, corrijo. Ha subido en 55 millones en el último ejercicio, hasta los 267 sobre las cuentas ordinarias. De acuerdo a la información brindada por el club, 239 de la deuda guardaría en relación con inversiones en futbolistas. Se mete lo de Bellingham, Güler, Hendrik, añado Fran García también, y dice, podría haber algo de la prima de fichaje de Mbappé, que de acuerdo con la información de Voz Populi son 130 millones de euros. Ya os digo, las cifras que están trascendiendo son más bajas, ¿vale? Pero dice, en todo caso, eso se pagaría en 5 años. Por lo tanto, si se paga en 5 años, aún suponiendo que fuesen 130 millones de euros, hablamos de un pago tan pequeño que tampoco justificaría el aumento de la deuda. Es que el problema es que el titular va por un lado y la información después va por otro, en mi opinión, ¿no? El club espera que la llegada de Mbappé se traduzca también en un vector al alza de la facturación del próximo curso, junto con la finalización del Bernabéu, que estaba prevista para este verano. Paralelamente, 16 millones se han destinado ya al inicio de las obras de los nuevos aparcamientos. Ya sabéis que aquí el TEAM, ¿no? El Tribunal Administrativo de Madrid, de momento, ¿no? Ha echado un freno, ¿no? a eso, pero que en el club dicen que son optimistas porque si finalmente se paralizase el todo, creen que el consistorio, ¿no? de la capital de España tendría que indemnizar al Real Madrid. Bueno, no sé, me parece que mi visión sobre el tema. Me parece que tú cuando lees el artículo, si no lees el titular, por lo que se está diciendo, al margen de algunas cosas que yo no estoy de acuerdo, ¿no? O que yo las diría de otra manera, pues no es tan escandaloso, pero el titular da a entender, bueno, pues que el Real Madrid tiene un problema y que ese problema viene derivado de, pues, una inversión loca, ¿no? En la nómina de Mbappé. La nómina de Mbappé va a ser de 14 millones de euros netos. Agreguémosle lo que queramos de prima de fichaje dividido entre 5 años y de verdad que no hay problema. De hecho, ya os digo, hay otro vídeo que va a tener que ver con eso, ¿no? Va a tener que ver con lo que va a aumentar la masa salarial con Mbappé y ya veréis que el dato es sorprendentemente positivo. Lo publicaré uno de estos días.
Sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo. Como siempre digo, que cada uno saque sus conclusiones. Algunos seguro que han dicho burradas y muchas bobadas sin saber la verdad de las cosas, como siempre.